¿Crees que conoces la historia de Blanca Estela Pavón? Prepárate, porque hoy te la vamos a revelar. La muerte de la estrella mexicana como nunca te la han contado, llena de misterios, teorías y secretos que la industria cinematográfica intentó ocultar durante décadas. Blanca, quien cautivó a México con su belleza y talento, murió joven a los 23 años en un accidente aéreo que conmocionó al país. ¿Fue solo un accidente? Circulan rumores de sabotaje, inquietantes premoniciones e incluso interferencia de rivalidades dentro de la industria del cine que pudieron haber cambiado el rumbo de su vida para siempre. Una semana antes de abordar ese fatídico vuelo, Blanca confesó a sus amigos más cercanos que sentía que su destino terminaría repentinamente y que, si tenía que partir, quería que fuera volando, palabras que hoy suenan casi como una escalofriante profecía. Lo que hace esta historia aún más intrigante es su controvertida y nunca del todo esclarecida relación con Pedro Infante, una conexión llena de química, rumores e incluso teorías sobre la intervención de fuerzas externas en aquel trágico día. Además, los relatos de cartas sin entregar, rosarios encontrados en el lugar del accidente y la propia sensibilidad de Blanca a las energías negativas antes del viaje añaden una capa de misterio que sigue intrigando a historiadores y admiradores. Así que quédense conmigo hasta el final, porque la revelación final sobre Blanca los impactará y los hará cuestionar todo lo que creían saber sobre esta leyenda del cine mexicano. Antes de continuar, les pido que se suscriban al canal y le den me gusta, porque es muy importante para YouTube seguir mostrando nuestros videos a más personas que quieren conocer historias controvertidas y misteriosas como la de Blanca. Cada suscripción ayuda al canal a crecer, a producir contenido aún más exclusivo y a mantener vivas estas historias. Si pueden apoyarnos aún más, consideren usar Super Gracias, una forma directa de ayudarnos económicamente y permitirnos seguir ofreciéndoles revelaciones sin precedentes y llenas de detalles. Pero si no pueden, no hay problema. Dejen un comentario sobre lo que más les ha sorprendido hasta ahora. Queremos saber su opinión e interactuar con ustedes. Así que prepárense, mantengan los ojos bien abiertos y no se pierdan ningún video, porque cada detalle que revelemos sobre Blanca Estela Pavón los intrigará cada vez más. Y créanme, la última revelación cambiará por completo su perspectiva sobre la muerte de esta estrella icónica y los secretos que la rodeaban. No te pierdas ni un solo momento, porque la verdad que se esconde tras la vida, las pasiones y la tragedia de Blanca Pavón es más oscura y controvertida de lo que nadie podría imaginar. Blanca Estela Pavón Barba nació el 21 de febrero de 1926 en Puebla, México, en el seno de una familia de clase media que jamás imaginó que una de sus hijas se convertiría en uno de los íconos más queridos y recordados de la época de oro del cine mexicano. Desde muy pequeña, Blanca demostró un talento innato para el arte. Su dulce mirada, llena de inocencia natural, y su suave voz cautivaban a todos a su alrededor, amigos, familiares y vecinos, quienes siempre se maravillaban de cómo aquella niña parecía irradiar luz propia, como si hubiera sido elegida desde su nacimiento para brillar en un escenario más grande. Sus primeras experiencias con la música y el teatro en la escuela bastaron para demostrar que había algo especial en aquel espíritu joven. Su madre, una mujer de carácter firme y sólidos valores, intentó protegerla de las tentaciones del mundo artístico, preocupada de que la fama y los reflectores pudieran corromper la pureza de su hija. Pero Blanca, incluso siendo apenas una adolescente, sentía una atracción irresistible por el espectáculo y las artes. Era como si una voz interior la llamara a seguir un camino. Ella sabía que ese era su destino. Con tan solo 14 años, su talento comenzó a llamar la atención de productores de radio locales, quienes, impresionados por su capacidad interpretativa y la dulzura de su voz, la invitaron a participar en pequeños papeles. Su carisma natural hacía que todo aquel que la escuchaba sintiera de inmediato una conexión especial con ella, algo poco común para alguien de su edad. Al mismo tiempo, la joven se enfrentaba al reto de compaginar sus estudios con las oportunidades que se le presentaban, viajando con frecuencia para actuar en la radio y en pequeños teatros. Incluso con esta agotadora rutina, nunca perdió su sencillez y la dulzura que la caracterizaban. Su traslado a la Ciudad de México representó un punto de inflexión en su trayectoria. Allí, Blanca comenzó a trabajar como locutora de radio y modelo, aprendiendo rápidamente a lidiar con la fama emergente y las exigencias del mundo artístico. Su belleza natural y su encanto la distinguieron de inmediato. Era imposible que nadie que la viera no la recordara. Rápidamente se ganó el respeto de directores y colegas, quienes vieron en ella no solo belleza, sino también profesionalismo, dedicación y una sensibilidad excepcional. Mientras trabajaba, continuó estudiando, decidida a no abandonar sus sueños ni perder el contacto con sus raíces familiares.
Gradualmente, su talento comenzó a ser reconocido en el cine. Pequeños papeles en películas sirvieron para mostrar la profundidad de su expresión, su capacidad para transmitir emociones sutiles que enamoraban al público al instante. Fue durante este periodo que los productores comenzaron a interesarse en que Blanca asumiera papeles más importantes, pero su timidez natural y su deseo de ser tratada con respeto la llevaron a elegir cuidadosamente sus proyectos. La gran oportunidad de su vida llegó cuando comenzó a trabajar con Pedro Infante, un actor que ya se había ganado al público mexicano y que se convertiría en uno de sus compañeros más memorables. Juntos protagonizaron películas que se convirtieron en clásicos inmortales. Pero antes de alcanzar ese nivel, Blanca pasó por un periodo de intenso aprendizaje, aprendiendo a manejar cámaras, iluminación y dirección, manteniendo siempre su autenticidad. Su interpretación de Chorreada en la película de 1948, Nosotros los Pobres, se recuerda hasta el día de hoy como una demostración de ternura y sensibilidad incomparables. Blanca no se limitaba a interpretar un papel. Ella encarnó al personaje, cobrando vida en la pantalla como pocos actores podían. Su talento trascendió el guión, su presencia iluminó cada escena y, a pesar de su creciente fama, jamás perdió la humildad y sencillez que la hicieron tan querida por el público. Cada sonrisa parecía genuina, cada lágrima real, creando una empatía instantánea con la audiencia. Era imposible no conmoverse con sus interpretaciones. Mientras su nombre ganaba prominencia, Blanca Estela mantuvo fuertes lazos con su familia y amigos de la infancia, sin permitir jamás que la fama la transformara en alguien distante o arrogante. Al contrario, su imagen de estrella dulce y accesible se consolidó. Todos percibían que había algo más profundo que talento en ella. Una aura de sinceridad y dulzura que la convirtió no solo en una actriz admirada, sino en un símbolo de la pureza y la emoción genuina que el cine mexicano necesitaba en aquel entonces. Su ascenso, sin embargo, no fue solo fruto de la suerte. Fue el resultado de la disciplina, la valentía y la capacidad de mantenerse fiel a sí misma, incluso ante las presiones y expectativas de una carrera exitosa. En una industria que no siempre fue amable con las mujeres jóvenes, Blanca Estela Pavón Barba no solo se convirtió en una estrella, sino en un ícono, una figura que representaba la belleza, la ternura y la autenticidad. Una joven que, desde su infancia en Puebla hasta el estrellato junto a Pedro Infante. Tras la sonrisa angelical de Blanca Estela Pavón se escondía un corazón rebosante de deseos, anhelos y secretos que pocos tuvieron la oportunidad de conocer. Desde muy joven, a pesar de su imagen pública de joven dulce y serena, Blanca vivía sus emociones y sentimientos con intensidad. Su relación con Pedro Infante, aunque siempre negada públicamente, generó persistentes rumores y alimentó la imaginación de fans y periodistas. Muchos creían que existía entre ellos una profunda conexión emocional que trascendía la pantalla, una química que iba más allá del profesionalismo y hacía que cada escena que compartían fuera aún más memorable. Pedro incluso declaró en algunas entrevistas, casi poéticamente, que Blanca tenía una luz que nadie más poseía y que cuando actuaban juntos parecía como si el mundo se detuviera. Palabras que, para quienes conocían a la actriz, revelaban no solo admiración profesional, sino algo que tocaba la fibra sensible de ambos. Fuera de los sets de filmación, Blanca también vivió romances discretos y celosamente guardados, como el del joven empresario que la cortejó en secreto y le ofreció un amor más tranquilo, lejos de los focos y las exigencias de la industria. Blanca era una estrella de cine, pero su madre, siempre protectora y preocupada por su carrera y reputación, se oponía firmemente a la relación, temiendo que un romance pudiera distraerla o incluso perjudicar sus oportunidades en la industria cinematográfica. Esta tensión entre la búsqueda de la libertad y la necesidad de cumplir con las expectativas familiares generaba constantes conflictos internos. Blanca se encontraba dividida entre su deseo de experimentar el amor verdadero y la presión de mantener la imagen impecable de una estrella adorada en todo el país. Sus compañeros de cine frecuentemente notaban signos de su fragilidad emocional. A veces aparecía en el set con los ojos hinchados de tanto llorar, otras veces debido a la intensidad del rodaje y otras por problemas personales que prefería mantener ocultos. Estas muestras de vulnerabilidad contrastaban fuertemente con la imagen pública que proyectaba, y era precisamente ese contraste lo que la hacía tan fascinante. Su aguda sensibilidad le permitía transmitir emociones de forma única en la pantalla, pero también hacía que cada decepción o frustración fuera más profunda y dolorosa. Amigos cercanos y asistentes confiaban que Blanca tenía una vida interior rica y compleja, llena de dudas, miedos y sueños, pero que rara vez la compartía con desconocidos.
Su discreción en cuanto a romances y sentimientos no le impidió enamorarse profundamente, y cuando eso sucedía, vivía intensamente y en silencio, sin alardes, guardando cada afecto como un tesoro preciado. Su relación con Pedro, por ejemplo, estaba llena de complicidad y admiración mutua. Los momentos en que reían juntos, ensayaban escenas y conversaban sobre la vida y el arte revelaban un vínculo emocional que pocos comprendían. La intensidad de esta conexión generó constantes especulaciones, e incluso aunque ambos negaron cualquier romance, la forma en que se miraban y se entendían en silencio decía más de lo que las palabras podían expresar. Además de Pedro y el joven empresario, Blanca tuvo pequeñas pasiones y encuentros que no se hicieron públicos. Cada una de estas experiencias moldeó su personalidad, ayudándola a comprender el valor del amor, la lealtad y la entrega emocional, pero también mostrándole los riesgos de abrir su corazón en un mundo que exigía perfección, disciplina y control de la imagen. La actriz aprendió a equilibrar su vida emocional con su brillante carrera, pero no siempre pudo ocultar sus momentos de fragilidad, y fue precisamente en esos momentos donde lo que la hizo aún más humana y cercana a quienes la admiraban, aunque muchos lo desconocían, fue que cada lágrima derramada, cada suspiro contenido, escondía historias no contadas, sueños secretos y deseos que jamás podrían expresarse en público. Esta dualidad entre la figura angelical que veía el público y la mujer sensible, apasionada y a veces vulnerable que se escondía tras ella, convirtió a Blanca Estela Pavón en una personalidad compleja e inolvidable, una estrella que brilló no solo por su belleza y talento, sino también por la profundidad de su alma, la intensidad de sus sentimientos y la valentía de experimentar el amor y la emoción, aun sabiendo que la fama y las expectativas sociales podían imponerle límites. La joven actriz se convirtió, por lo tanto, en un ícono no solo del cine, sino también de la humanidad, demostrando que incluso los seres más admirados albergan en su interior deseos secretos, pasiones prohibidas y fragilidades que no hacen sino enriquecer y conmover su historia. Y fue precisamente esa mezcla de ternura, fuerza, sensibilidad y secretos lo que hizo a Blanca inolvidable, capaz de tocar los corazones de millones de personas y dejar un legado de intensidad, amor y misterio que aún hoy despierta curiosidad y admiración. Con tan solo 23 años, Blanca Estela Pavón ya era una estrella consagrada, una de las actrices más queridas de México, admirada por su belleza, talento y ternura sin igual. Pero la fama, que para muchos parecía un sueño hecho realidad, tuvo un precio muy alto que pocos imaginaban. Su rutina diaria era agotadora, marcada por largas jornadas de rodaje, interminables ensayos, viajes constantes y giras promocionales que la mantenían lejos de su hogar y su familia durante días, e incluso semanas. La presión por mantener una imagen impecable ante el público y la prensa era constante. Cada gesto, cada palabra o expresión era observada con meticulosidad. La joven actriz, aunque talentosa y profesional, sentía el peso de esta exigencia en cuerpo y alma. Se decía que con frecuencia hablaba de su deseo de abandonar el cine, de escapar de la vorágine, la mirada crítica y la expectativa de lucir siempre perfecta, soñando con vivir una vida más tranquila, lejos de los focos, donde pudiera simplemente ser Blanca, sin necesidad de máscaras, maquillaje ni sonrisas forzadas. Un anhelo de libertad y sencillez revelaba una faceta humana y vulnerable que contrastaba con su imagen pública de estrella radiante y serena. En las entrevistas, Blanca intentaba mostrar felicidad y ligereza, pero la melancolía en su voz y palabras se hacía evidente para quienes prestaban atención. Incluso llegó a decir, con tono reflexivo, que el público la veía feliz, pero que a veces deseaba poder ser ella misma, sin cámaras, sin luces, sin maquillaje, una confesión que revelaba la presión constante de tener que presentarse siempre perfecta y ocultar cualquier debilidad o cansancio. Además, Blanca hablaba con frecuencia de sensaciones extrañas, presencias inusuales y energías negativas que sentía en diferentes momentos, sobre todo en estudios y platos. Muchos compañeros interpretaban estos relatos como premoniciones de un destino trágico, como si presintiera que algo inesperado e inevitable podía suceder. Esta percepción aumentaba aún más su ansiedad y tensión. Aunque nunca faltó a sus compromisos profesionales, la actriz mostraba signos de agotamiento emocional. Algunos días se la veía exhausta, con profundas ojeras. A pesar de su expresión abatida, conservaba la dulce sonrisa que la caracterizaba. La fama también le trajo la dificultad de tener relaciones personales normales. Sus amistades y amores eran constantemente observados, malinterpretados o rodeados de rumores, lo que aumentaba su sensación de aislamiento. Blanca,
A pesar de su corta edad, demostró una notable madurez emocional, aprendiendo a lidiar con las exigencias del mundo artístico y a ocultar sus vulnerabilidades cuando era necesario. Pero en momentos de intimidad, confesaba a amigos y familiares que se sentía abrumada y deseaba poder desconectar de todo. Estos momentos de sinceridad revelaban a una mujer compleja, sensible y profunda que no se contentaba con el mero glamour de la fama, que anhelaba una vida más auténtica, conectada consigo misma. El intenso calendario de rodaje incluía escenas emotivas que le exigían una entrega total, lágrimas reales y gestos sutiles, y cada interpretación consumía energía física y mental. Al mismo tiempo, la prensa y los fans esperaban que siempre estuviera radiante y encantadora. Esta tensión constante entre expectativas y realidad le provocó a Blanca episodios de ansiedad, fatiga extrema y, a veces, a pesar de su desánimo, nunca dejó de cumplir con su papel, manteniendo la disciplina, el profesionalismo y la dedicación que la hicieron tan admirada. Además, los relatos de energías extrañas y premoniciones intensificaron su lado místico e introspectivo. Hablaba de sueños perturbadores, presagios y la sensación de que algo inevitable se acercaba, creando un aura de misterio a su alrededor que muchos encontraban fascinante. Para ella, estos relatos de premoniciones eran más que simples supersticiones. Eran señales de que su vida y su carrera estaban conectadas con algo más grande y delicado, algo que exigía cuidado y atención. Incluso con todo su éxito, Blanca se sentía constantemente dividida entre su deseo de libertad personal y la responsabilidad de ser un ícono cultural. La presión por representar la perfección, por cumplir con las expectativas de la industria y del público, y por mantener una imagen pública impecable significaba que cada decisión era cuidadosamente considerada y, al mismo tiempo, generaba una tensión silenciosa que pocos percibían. Su humanidad, sensibilidad y dedicación la convirtieron en una estrella única, pero también en una mujer que cargaba con el peso de la fama sobre sus hombros, a menudo, en silencio, con lágrimas visibles solo para sus allegados, momentos en los que confesaba su cansancio, sus miedos y su deseo de simplemente desaparecer unos días y vivir lejos de todo. Estos pensamientos y sentimientos, sumados a las largas jornadas de trabajo, el ritmo frenético del rodaje, la constante tensión mediática y los rumores sobre su vida personal, creaban una tensión emocional casi palpable. Es precisamente esta complejidad, esta mezcla de talento, vulnerabilidad, sensibilidad y presentimientos, lo que hace que la historia de Blanca Estela Pavón sea tan fascinante y trágica. Una joven que, incluso ante la abrumadora fama, no perdió su esencia, su ternura ni su capacidad de conmover, y que afrontó todos los retos con silenciosa valentía, manteniendo, incluso en los días más difíciles, ese brillo inconfundible que la convirtió en una estrella eterna, capaz de encantar al público y dejar una huella imborrable en la historia del cine mexicano. Un legado que va mucho más allá de la pantalla, reflejando la profundidad de una mujer que amó intensamente, sufrió y soñó, siempre con la esperanza de que algún día pudiera ser simplemente Blanca, libre de las luces, las cámaras y las expectativas que la habían acompañado desde niña. El 26 de noviembre de 1949, Blanca Estela Pavón abordó un avión Douglas DC-3 de la Aerolínea Mexicana de Aviación con destino a la Ciudad de México, tras pasar unos días con su familia en Oaxaca. Tenía apenas 23 años, una joven llena de talento, sueños y una brillante carrera por delante, pero cuyo destino estaba a punto de verse truncado de forma trágica e inesperada. El día comenzó como cualquier otro, con la rutina del embarque y las emotivas despedidas de sus familiares, quienes aún no podían imaginar lo que sucedería en las horas siguientes. Blanca se mostraba serena, pero algunos amigos cercanos y miembros de la tripulación notaron una leve inquietud en su mirada, una silenciosa premonición que parecía anunciar que algo extraordinario ocurriría. Según relatos de colegas y asistentes, comentó discretamente que sentía que el cielo la llamaba, palabras que en aquel momento parecían mera superstición, pero que, con el paso del tiempo, adquirieron una dimensión casi profética. El avión despegó con normalidad, llevando a bordo pasajeros y tripulación, incluyendo la joven estrella, quien continuó cautivando a todos a su alrededor con su dulzura. Sin embargo, en las laderas del pico de Orizaba, las condiciones meteorológicas adversas empeoraron rápidamente. Nubes densas, fuertes vientos y visibilidad casi nula crearon un escenario peligroso y desafiante para cualquier piloto. Según los informes oficiales, posibles fallas mecánicas de la aeronave también contribuyeron a la tragedia, pero con el tiempo surgieron suposiciones y teorías ficticias, convirtiendo el accidente en un misterio aún mayor.
Se rumorea que la aeronave pudo haber sido saboteada por rivales del cine mexicano, envidiosos del éxito de Blanca y de su creciente colaboración con Pedro Infante. Algunos afirmaron que los competidores, resentidos por el ascenso de la joven estrella, podrían haber querido interrumpir drásticamente su trayectoria. Otros relatos dicen que Blanca, días antes del vuelo, expresó temor por viajar, insistiendo discretamente en que alguien le impidiera abordar, pero sus compromisos profesionales y la necesidad de cumplir con las obligaciones de producción la obligaron a seguir adelante. Durante el vuelo, los pasajeros reportaron intensas turbulencias y cambios bruscos de altitud, pero nadie pudo predecir que esas horas serían las últimas para ella, cuando la aeronave se estrelló contra la ladera de la montaña. El impacto fue devastador e instantáneo. Blanca murió al instante, al igual que otros pasajeros y miembros de la tripulación. La conmoción se sintió en todo México. Los periódicos publicaron titulares que expresaban conmoción y tristeza. Todo el país lloró la pérdida de una joven talentosa, prometedora y muy querida. En el lugar del accidente, los equipos de rescate encontraron restos esparcidos por la ladera, y entre ellos, lo que más destacó fue el pequeño rosario que Blanca sostenía en sus manos y una carta que nunca fue entregada. Estos detalles alimentaron aún más el misterio que rodeaba su destino y dieron a los fans la impresión de que la muerte de Blanca tenía un simbolismo casi poético. Pedro Infante, al enterarse de la noticia, quedó completamente devastado. Testigos afirman que lloró frente a colegas y amigos, encerrándose en su camerino durante horas, inconsolable, jurando no volver a ver jamás las películas que había filmado con Blanca. La tragedia generó una ola de duelo nacional. Los fans esparcieron flores, velas y cartas, y muchos pasaron días intentando comprender cómo alguien tan joven y talentosa pudo haber muerto. Su partida fue tan repentina que, con el tiempo, surgieron diversas interpretaciones sobre lo sucedido, desde accidentes naturales hasta intervenciones misteriosas. Historias de sabotaje, presagios y premoniciones se convirtieron en parte del folclore que rodea la figura de Blanca, y cada detalle, desde el rosario en sus manos hasta la carta sin entregar, contribuyó al aura de misterio que rodeó su muerte. La pérdida de Blanca Estela Pavón no fue solo una tragedia personal y familiar, sino un shock cultural que marcó a toda una generación. Una joven cuya vida, aunque corta, dejó un inmenso legado de talento, ternura y la sensación de que algo más profundo, casi sobrenatural, rodeó sus últimos momentos. Esta combinación de realismo y misterio transformó la historia del trágico vuelo en un capítulo inolvidable de la historia del cine mexicano, perpetuando la memoria de Blanca como una estrella que, aun partiendo demasiado pronto, permanece viva en la memoria de todos, inspirando curiosidad, admiración y emociones profundas, y reforzando la idea de que su vida y su muerte están eternamente ligadas a la magia y la tragedia que siempre han rodeado a las grandes leyendas. Décadas después de la trágica muerte de Blanca Estela Pavón, su historia sigue despertando fascinación, misterio y una serie de teorías que parecen transformar su vida y destino en un enigma casi sobrenatural. Muchos estudiosos del cine y aficionados creen que la joven actriz, a pesar de su corta carrera, poseía una sensibilidad inusual que la conectaba con premoniciones y visiones que pocos podían comprender. Testimonios de amigos cercanos y asistentes afirman que Blanca tenía con frecuencia sueños y premoniciones inquietantes, vislumbrando acontecimientos futuros que, en aquel momento, parecían simples ensoñaciones de una joven sensible, pero que, con el tiempo, adquirieron una dimensión profética aterradora. Una semana antes del accidente que le arrebató la vida prematuramente, durante una entrevista radiofónica, Blanca declaró con una serenidad cargada de significado que a veces sentía que no envejecería, que su destino terminaría de repente, pero que si tenía que partir, quería hacerlo volando. Palabras que, para muchos oyentes de la época, sonaron poéticas y enigmáticas, pero que hoy, a la luz del trágico desenlace, parecen casi una premonición. Testigos y personas que la acompañaban en los días previos al vuelo recuerdan que Blanca mostró un miedo inusual al abordar el avión. Había una inquietud silenciosa en sus ojos, como si intentara advertir a alguien de que algo iba a suceder. Su asistente personal confesó años después que la actriz incluso suplicó no viajar ese día, repitiendo que presentía que algo andaba mal. Pero su dedicación, su sentido de la responsabilidad y su compromiso con el cine la hicieron ceder, llevándola a abordar incluso en contra de sus instintos. Los teóricos y estudiosos de leyendas urbanas más audaces afirman que la intensa conexión de Blanca con Pedro Infante, nunca del todo comprendida por el público, influyó indirectamente en su destino, como si fuerzas externas,
premoniciones o incluso el peso de un amor prohibido actuaran en las sombras de su vida. Otros relatos sugieren que Blanca poseía una percepción especial de las personas y las situaciones, captando energías e intenciones que escapaban a la comprensión de quienes la rodeaban. Algunos compañeros del cine afirman que, en los días previos al accidente, se comportaba de forma introspectiva, evitando ciertos lugares y mostrando una cautela inusual, como si intentara protegerse de algo invisible. Además, cartas y notas personales encontradas años después revelan reflexiones profundas sobre el destino, la fama y la fragilidad de la vida. Blanca escribió sobre la necesidad de aprovechar cada instante y sobre la sensación de que su viaje podía terminar abruptamente, palabras que hoy, ante la tragedia, adquieren un peso casi profético. Con el tiempo, la narrativa en torno a su muerte comenzó a mezclarse con especulaciones sensacionalistas, incluyendo teorías de sabotaje, presagios y conspiraciones. Algunos sugieren que rivales cinematográficos o personas interesadas en perjudicar su carrera pudieron haber contribuido a la tragedia, mientras que otros se centran en un elemento más místico, creyendo que la joven actriz poseía una sensibilidad que le permitía presentir la proximidad de su destino e incluso interferir inconscientemente en su propio camino. Cada relato, carta, entrevista o comentario de la época fue analizado por historiadores, biógrafos y admiradores, y muchos concluyeron que la combinación de talento, sensibilidad y conexión con Pedro Infante hacía a Blanca particularmente vulnerable a los sucesos trágicos, pero también infinitamente fascinante. Leyendas contadas por colegas, asistentes y familiares afirman que, tras el accidente, muchos sintieron su presencia intensamente, como si su alma estuviera conectada al lugar y a quienes la amaban. Historias sobre ver su imagen en estudios vacíos, aromas característicos y pequeñas señales interpretadas como manifestaciones de su espíritu transformaron su muerte en una narrativa casi sobrenatural, convirtiendo a Blanca Estela Pavón no solo en una estrella de cine, sino en un símbolo de misterio, talento y extrema sensibilidad. Su vida y su muerte se convirtieron en un ejemplo de cómo el amor, la fama, las presiones de la vida artística y las premoniciones personales pueden entrelazarse de forma compleja, creando un legado eterno que aún hoy despierta curiosidad, debate y admiración. Muchos sostienen que comprender la trayectoria de Blanca y las teorías sobre su muerte implica comprender no solo la historia de una joven actriz, sino también la fragilidad de la vida, la intensidad del talento humano y la fascinación por lo desconocido. Y es precisamente esta mezcla de realidad